Amigos de la revista Automotores, buenos días. En el escenario del Foro Automotor de AMDA 2019 me encuentro con Guido Vildoso. Guido Vildoso es el Senior Manager para las Américas para los vehículos ligeros de la empresa IHS Markit. Y acaba de dar una conferencia a los participantes en este foro, los titulares de las distribuidoras afiliadas a la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, la AMDA, que representan a todas las marcas de vehículos que se producen y se importan para su comercialización en nuestro país. Guido, buenos días. Acabas de hacer una presentación, el hecho de que el escenario de demanda de vehículos nuevos en nuestro país obviamente tiende a la baja, pero también la producción. Danos un bosquejo de tu visión de negocios en ese entorno. Muy buenos días, encantado de poder dialogar con ustedes el día de hoy. Tenemos dos escenarios totalmente diferentes, o hemos tenido dos escenarios totalmente diferentes a lo largo de los últimos años. Tenemos el contexto de demanda del mercado interno, por una parte, y por otra parte tenemos el tema de producción o manufactura, sobre todo pensando en toda la inversión en plantas nuevas que hemos tenido. Entonces es una historia mixta porque el tema de demanda o ventas del mercado nuevo viene desacelerando a lo largo de los últimos 3 años, prácticamente desde el año 2016 que hemos tenido el pico, vamos en una tendencia negativa y estamos en un ciclo en el cual hemos perdido aproximadamente 300.000 unidades, lo cual representa un 20% del mercado aproximadamente. Hay diferentes elementos que han contribuido a eso. Por una parte, las tasas de interés, que son un poco más elevadas al día de hoy, comparado al periodo de boom del 2016. Tenemos el precio de los carros, que sí ha subido de manera sustancial. Y obviamente, la incertidumbre que hay desde un punto de vista político, el tema de la nominación del presidente Trump y por otra parte, el tema de la nueva administración del presidente López Obrador en México. Pasando a el panorama de manufactura, panorama es totalmente diferente, ha crecido de manera importante, hemos tenido muchas plantas nuevas que han entrado en vigencia desde el año 2014 y la última de ellas que ha entrado en vigencia o que ha entrado en operación era algunos meses atrás, que es la planta de BMW en San Luis Potosí. Con eso hemos ido de producir aproximadamente 2 millones de unidades en México en el año 2008 a un poco más de 3.9 millones de unidades al día de hoy. Esta situación es propensa a cambiar a lo largo de los próximos años porque México se ha enfocado mucho en la producción de carros pasajeros, lo cual desde un punto de vista de exportación es algo limitado tomando en cuenta que la mayoría, casi el 90% de sus exportaciones se realizan en Estados Unidos y el mercado de carros pasajeros se ha contraído de manera importante en Estados Unidos a lo largo de los últimos años. Con lo cual, creemos que este periodo, este ciclo de boom en el área de manufactura está llegando a su fin y que por primera vez el año 2020 estemos viendo la primera contracción en el área de producción en lo que a manufactura automotriz se refiere. Ahora bien, esto también se pudiera complicar por la todavía no definición del nuevo Tratado de Libre Comercio del TEMEC. Puede, obviamente la mayor preocupación que existe no es necesariamente el TEMEC, sino es lo que pueda acontecer con la sección 232, que es un arancel específico a la industria automotriz en Estados Unidos, que implementaría un arancel de 25% a las importaciones de carros nuevos, así como de componentes nuevos a Estados Unidos. De materializarse esto, y de momento existe un acuerdo que Estados Unidos no implementaría el 232 a México, siempre y cuando se ratifique el TEMEC. Entonces, de manera indirecta, cuanto más se demore el tema del TEMEC, obviamente tenemos un riesgo para la implementación de la sección 232. De momento, México ya lo ha oleado y lo ha implementado en su Congreso. México no es el punto de problema, el problema radica en Estados Unidos y en Canadá. Tenemos elecciones al primer ministro el día de hoy, 21 de octubre, en el Canadá. Eso va a definir mucho cómo van a tratar ellos esta medida
en su parlamento, y por otra parte tenemos el tema de la tensión política que existe entre el Partido Demócrata y Republicano en Estados Unidos, lo cual puede ser que genere una distracción de adelantar cualquier acuerdo que se pueda firmar desde un punto de vista del tema. Con lo cual nos genera bastante incertidumbre sobre qué es lo que vaya a acontecer en materia de tema. Y en ese contexto, los riesgos que tú apuntas, ¿en qué probabilidades los colocarías? ¿Es un alto riesgo, un riesgo moderado o un bajo riesgo? La sección 232 es de un riesgo moderado. El tema es cuánto tiempo duraría la sección 232. Tenemos la medida que se anunció, el Emergency Economic Protection Act, que se implementó en contra de México en el mes de junio, en la cual se resolvió en 2 semanas. Habría que ver cuál es la magnitud de la sección 232, que tiene que ser o entrar en vigencia hasta el 19 de noviembre de este año. Lo que reclama AMDA junto a otros organismos cúpula del sector en razón de el impulso gubernamental o cameral para importar más vehículos, legalizar más vehículos usados, eso también implicaría una amenaza para la producción de vehículos y la venta de vehículos nuevos. ¿Cómo es tu visión en ese terreno, Guido? No nos cabe la menor duda. La anterior vez que implementamos esto, el decreto Fox, así conocido, el año 2005, en octubre del 2005, cuando tuvimos aproximadamente una importación de 7 millones de unidades, en el periodo que siguió al anuncio del decreto Fox, golpeó de manera significativa a las ventas de carros nuevos. Obviamente los segmentos más impactados son aquellos más expuestos, que son el segmento subcompactos y compactos. Que valga la pena recalcar, son segmentos que mayormente son producidos dentro de México. Si tuviéramos una apertura del tema de los carros chocolate, o la legalización de los carros chocolate, por así decirlo, nuevamente estaríamos expuestos a legalizar estos vehículos, lo cual representaría una presión negativa sustancial sobre los segmentos de subcompactos y compactos, que nuevamente son segmentos que se producen localmente. El caso de Versa, el caso de Jetta, el caso de Sentra, el caso de Onix, que ahora va a comenzar. Entonces, todos esos vehículos estarían expuestos a un acuerdo de legalización de la medida. Y en esa parte, Guido, el factor económico traducido en empleos, ¿cómo lo verías? ¿Cuánto repercutiría desde el análisis que hace tu empresa en ese término? Nosotros no hemos medido todavía el impacto, hay que entender cuál es la magnitud de la medida. Obviamente, si se legaliza por una sola ocasión, el impacto es de 1 o 2 años de caída. Si se hace una apertura un poco más permanente, similar a lo que pasó con el acuerdo Fox, el decreto Fox, el impacto duraría mucho más tiempo. Entonces, saltar a medir el impacto en manufactura o saltar a medir el impacto desde un punto de vista laboral es mucho más complicado en este momento, con la incertidumbre que existe con el anuncio de la medida. Pero de cualquier forma, tu punto de vista es que sí sería muy grave. La exposición es robusta y es significativa. De momento hay que entender de que más o menos 1/3 de todo lo que se produce en México queda en México, con lo cual es producción que se enfoca a los segmentos que más venden, nuevamente subcompacto y compacto. Quiere decir, una medida que daña esos segmentos golpea al aparato de manufactura. ¿Y la expectativa de negocio para los distribuidores, cómo la visualizas? ¿También esto implicaría quizá el cierre de concesionarias? Nuevamente, sin tener una idea clara de la envergadura total de la medida, es difícil o es prematuro decir nos vamos a 1 millón de unidades, que esa es, yo creo, la mayor preocupación que existe en este momento, es hablar sobre el decreto Fox y el impacto que vino en los años posteriores al anuncio de la importación de vehículos usados, que está totalmente alineado con el NAFTA. Tampoco es de que al presidente se le antojó construir esta medida, sino que ya Estados Unidos y México tenían un acuerdo en ese sentido. Si volvemos en esa dirección y nos alejamos un poco del amparo que en este momento requiere el certificado de origen o de contenido regional para la importación de vehículos nuevos, el impacto podría ser nefasto y obviamente medir un cierre de plantas, de concesionarios,
podría darse, pero hay que entender primero la cantidad de volumen y en qué segmentos para entender quiénes serían los que están más expuestos a este movimiento. Entonces, ¿cómo contrasta el planteamiento del presidente de la AMDA, Guillermo Prieto Treviño, en el sentido de que se duplicó la expectativa a la baja de 4.5 a 9% el descenso en la demanda de vehículos nuevos en función de ese escenario para las concesionarias, Guido? Hay muchos elementos que están en vigencia. Obviamente, uno de ellos es lo que está pasando con el mercado local en este momento. Nosotros vemos de que hay un periodo de estabilización en la demanda del mercado local. Ya no hay una devaluación incremental del peso mexicano. Tenemos que entender que del pico del 2016 al momento hemos ido de 15 pesos a 20 pesos o 19 pesos al cambio del día, con lo cual hablar de un 21, de un 22 de cambio de moneda es especulativo. Decir de que el mercado debe de contraerse más para el 2020 es prematuro. Los riesgos están dados. El presidente está implementando una política fiscal de austeridad que era necesaria, es sana desde un punto de vista de aparato macroeconómico, pero no deja de asustar al consumidor, y ese es el elemento más grande que existe en este momento, de que el consumidor está asustado, y si al consumidor le dicen que puedo vender un carro más barato que es importado a través de los chocolates, el golpe todavía es más nefasto para las ventas del mercado local. Pues amigos de la revista Automotor, son los comentarios de Guido Vildoso aquí visualizando el escenario de la demanda de vehículos nuevos y la producción en México por parte de la empresa IHS Markit. Guido, gracias, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias.